Bienvenidos, chicos, el día de hoy a un nuevo día de Aprender en Casa. Quien les acompañará en esta nueva experiencia de aprendizaje es Miss Kelly, quien les habla. Y el día de hoy vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología. Vamos a continuar, ¿ok? En estos días vamos a seguir trabajando cosas muy interesantes. Pero vamos a iniciar, como siempre, con nuestra oración. Guíame, protégeme, ilumina la lámpara de mi corazón y haz de mí una estrella brillante. Tú eres el fuerte y el poderoso. Que siempre Dios te cuide. Y en esta semana 20 compartimos recuerdos significativos en familia. Y vamos a continuar con la actividad, esta vez con la parte 2. ¿Dónde y cómo se producen los recuerdos? Nuestra meta, tenemos esta vez 2 metas. Identificar cómo se aprende y cómo se producen los recuerdos, con la participación de diferentes estructuras del cerebro. Reconocer la necesidad de estructuras del cerebro maduras y elásticas para aprender y memorizar. La competencia del área explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Vamos a iniciar. Vamos a observar las imágenes. ¿Qué observan, chicos? Sí, ustedes me dirán bebitos. O capaz un niño escribiendo en la pizarra. Yo te invito a que hagas memoria y recuerdes. O preguntes a tus familiares, ¿qué aprendizajes lograste primero en tu primera infancia? En tu infancia temprana. Por ejemplo, si aprendiste primero a caminar o a hablar. O si aprendiste primero a patear una pelota o a resolver problemas de matemática. Ahora, quiero que escuches esta pregunta de este cuadro número 1, donde tú vas a marcar primero lo que aprendiste. ¿Ok? Recuerda que lo puedes copiar en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Vamos a ver. Y si tú deseas, puedes poner un comentario. ¿Qué aprendí primero en mi infancia temprana? Aproximadamente a los 3 años. Si tú no lo tienes claro, puedes preguntar a algún familiar, a tu mamá, a tu papá. Y marcarás. Si la respuesta es caminar, puedes decir brevemente algo. Capaz primero aprendí a caminar antes de hablar. O al revés. O hablé mis primeras palabras y luego caminé. ¿Ok, chicos? Entonces marca y coloca algo breve, referente a lo que tú primero aprendiste. Muy bien. Entonces ahora tenemos aquí unas preguntas que vamos a responder. ¿Sabes que hay cosas que a las niñas y los niños les es más fácil o difícil aprender durante la infancia temprana? Escribe algunos ejemplos. ¿Por qué ocurriría eso? Entonces, si nos dicen aquí, para ustedes, ¿qué es lo más difícil durante la primera infancia haber ustedes logrado? ¿Recordaron algo? En la infancia temprana, cuando ustedes tendrían alrededor de 2, 3 añitos. ¿Qué será? Claro, capaz puede ser a patear, ¿verdad? ¿Por qué crees que ocurrirá eso? ¿Por qué crees que a esa edad, cuando eras pequeño, por ejemplo, no pudieses aprender a resolver alguna operación? ¿Cuál crees que será tu idea? Estoy segura que tú me dirás que cuando eras muy pequeño te parecía difícil capaz comer solo, resolver algún problema. Perfecto. ¿Y por qué crees que ocurrirá eso, chicos? Muy bien. Espero tus respuestas. Y yo sé que tú lo podrás hacer. ¿Sabes que hay cosas que a las personas mayores les es más difícil aprender? Escribe como qué.
¿Por qué ocurrirá eso? A ver, chicos, yo estoy segura que tú eres un crack en la computación. Sabes cómo entrar al internet, a jugar distintos juegos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tú invitas capaz a tu abuelito a querer jugar? O utilizar el celular. ¿Qué crees? ¿Qué tú has observado? ¿Te habrás dado cuenta? ¿Qué ocurrirá? Entonces, ¿por qué crees que para los mayores es más difícil aprender? Porque ya están grandes, me dirás. ¿Y por qué ocurrirá eso? Qué interesante esta pregunta. Bien, chicos. Entonces, por ello, vamos a tener esta pregunta de investigación que hoy vamos a resolver. ¿Ok? ¿Cómo se relacionan los aprendizajes complejos con las estructuras del cerebro maduras y elásticas? ¡Wow! Y ustedes me dirán, Miss. Y esta pregunta es lo que hoy vamos a aprender. ¿Cómo se relacionan los aprendizajes complejos con las estructuras del cerebro maduras y elásticas? Para responder esta pregunta, te voy a dar algunas ideas. Por ejemplo, algunos aprendizajes complejos serían, por ejemplo, tú estás en sexto grado, ¿verdad? ¿Qué haces a esta edad, por ejemplo, en matemáticas? Ah, claro, resolver problemas, ¿verdad? Entonces, esos aprendizajes son un poquito más complejos cuando estás más pequeño, ¿verdad? Cuando tienes 2 años, aún no logras eso. Entonces, te estoy dando este tip para que tú puedas responder a la pregunta. ¿Cómo se relacionan los aprendizajes complejos con las estructuras del cerebro maduras y elásticas? Entonces, tus respuestas son muy importantes. Sin embargo, recuerda que estas son por ahora tus hipótesis. Ya sabes que necesitas investigar más para sustentar tu respuesta con argumentos basados en evidencias y en fuentes reales de información o experiencias obtenidas de investigaciones científicas. Así que, chicos, vamos, contesta esta pregunta. Y no te preocupes, porque al final vamos a contrastar tus respuestas. Para ello voy a poner a prueba mi hipótesis. Siguiendo este plan, recuerda elaborar una lista de acciones a realizar para responder la pregunta según el orden de prioridad. ¿Qué harás primero? ¿Qué harás después? ¿De qué manera a realizarlas podrás obtener ideas y la información necesaria para responder científicamente la pregunta? Una lista de los materiales o recursos que necesitarás, por ejemplo, lecturas, videos, entrevistas. Si eliges una lectura, un video o una entrevista, ten presente que la información que obtengas debe ser de fuentes confiables. Entonces, para ello tenemos 3 criterios de confiabilidad. Primero, que el autor del texto o el video de entrevista pertenezca a una entidad prestigiosa, una universidad, gobierno, empresa. El criterio 2, que el autor es citado en libros, estudios, investigaciones o tesis universitarias. El criterio 3, que la información ha sido publicada en alguna revista de divulgación científica, un libro académico o otro medio. Bien, chicos, entonces ten en cuenta eso para saber si nuestra información es confiable. Muy bien. Y ahora, para ayudarte a ejecutar el plan y responder las preguntas de investigación, vamos a leer el siguiente texto. ¿Cómo se producen los recuerdos? ¿Y dónde se almacenan? Parte 2. ¿Ok? Que está disponible en los recursos de la plataforma virtual. Vamos a estar atentos entonces, chicos. Y dice ahí, a continuación, se presentan aspectos de la memoria distintos a los desarrollados en la ficha del día anterior. Conocerlos hará posible que podamos entenderla mejor. La memoria requiere de la participación de diversas áreas del cerebro.
el aprendizaje y la memorización participan numerosas estructuras nerviosas. Por ello, ambos procesos dependen de muchos factores, como el estado de motivación o el interés que tengan la persona sobre lo que aprenderá, su estado emocional, tranquilidad, seguridad, el grado de atención, sus conocimientos anteriores, el estado de sus sectores sensoriales, ojos, oídos. Y si el aprendizaje implica actividades físicas, también el estado de los músculos. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a tener en cuenta entonces lo que estamos leyendo. Como se puede apreciar, son muchos los elementos que participan en la memorización, por lo que se requiere del correcto funcionamiento de varias áreas del cerebro. Esto debido a que cuando se aprende es necesario recordar diversos conceptos y movimientos. Por ejemplo, para aprender a utilizar un teléfono se requiere recordar, entre otras cosas, los números telefónicos, dónde están guardados, a quiénes pertenecen, por dónde se debe oír, por dónde se debe hablar. También los movimientos que se deben hacer para utilizar el teclado, para llamar, para colgar. Interesante. En suma, la memoria es una capacidad intelectual que requiere de varias partes del cerebro en razón de la cantidad variable de conceptos y movimientos que debe recordar. Entonces, ayer hablamos también de este tema, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. La memoria requiere de la maduración de las estructuras nerviosas. Aprender y memorizar también requieren de la maduración de las estructuras nerviosas. De hecho, una niña o un niño van adquiriendo nuevas habilidades a medida que su cerebro madura. Ajá, ¿están recordando las preguntas anteriores? Vamos a continuar. Es decir, podrá almacenar solo la información que su cerebro le permita. Y para ello, el área de su cerebro que necesita utilizar deberá estar madura. Ajá, aquí está una de las respuestas que anteriormente debíamos hacer, ¿verdad, chicos? Entonces, continuemos. Así, las áreas del sistema nervioso relacionadas con el movimiento son las primeras en consolidarse, por lo que para la niña o el niño será más fácil aprender comportamientos de movimientos, como nadar, ir en bicicleta, patear una pelota, y también recordarlos a lo largo de la vida. Pero no podrá realizar operaciones matemáticas complejas, porque el área de su cerebro que necesita para ello aún no ha madurado lo suficiente. La memoria requiere de la elasticidad de las conexiones. A temprana edad, las conexiones son más elásticas o flexibles. Pueden modificarse, pero con el paso del tiempo ya no lo son y resulta más difícil que se modifiquen. Así, por ejemplo, si un niño nace sordo e intenta aprender pronto un lenguaje alternativo, como el lenguaje de señas, lo conseguirá y podrá comunicarse a través de ese lenguaje. Pero si no logra aprenderlo a temprana edad, perderá la oportunidad de desarrollar un mecanismo eficaz para comunicarse con los demás. En cambio, si un niño carece de audición por causa de un accidente, irá perdiendo la capacidad de comunicarse con el lenguaje hablado, porque no podrá oírse a sí mismo y ya no podrá perfeccionar su lenguaje. Y es que oírse a sí mismo genera conexiones que, con el transcurrir del tiempo, ya no serán elásticas y no podrán cambiar fácilmente. Lo mismo ocurre cuando se trata de aprender otro idioma. Los estudios nos dicen que la capacidad para aprender de manera fluida otro idioma está vigente hasta el inicio de la pubertad. Pasada esta etapa, la capacidad para aprender disminuirá, porque las conexiones serán cada vez menos elásticas. Por lo expuesto, es necesario destacar
que las experiencias, para que sean efectivas, deben ocurrir en las primeras etapas de la adolescencia o antes, cuando todavía las neuronas mantienen elasticidad. Esto se ha hecho evidente en los estudios sobre la adquisición de los aprendizajes. Muy bien, chicos. Qué interesante. Continuamos entonces. Aprender requiere memorizar. Uy, estoy segura de esto, que tú lo tienes bien en cuenta. Por ejemplo, cuando tú realizas la tabla de multiplicación, ¿verdad? Las tablas de multiplicar que a veces te han costado. Pero vamos a continuar. Memorizar es el proceso por el cual el conocimiento adquirido se codifica y almacena para quedar disponible y pueda utilizarse en el momento preciso. Para ello es necesario el paso de la información de un tipo de memoria al otro, de la memoria a corto plazo a la memoria de largo plazo. Pero para que esto ocurra, se requiere de una fase intermedia, que es la consolidación. Esta fase se desarrolla cuando nos encontramos dormidos. Por eso que es muy importante dormir nuestras horas completas. No obstante, hay otras tareas que requieren de otros tipos de memoria. Por ejemplo, si un estudiante debe relatar pasajes de la historia del Perú, la memoria que usará será la memoria declarativa. Pero si tiene que mostrar algo a través de la actuación sin necesidad de un relato verbal, por ejemplo, hacer un ejercicio en la colchoneta o mostrar unos pasos de baile de marinera, la memoria que utilizará será la memoria implícita. Entonces ahora vamos a contestar estas preguntas. Ya hemos leído este texto que nos ha ayudado a aclarar muchos puntos, ¿verdad, chicos? Entonces continuemos. ¿Cómo se relaciona la complejidad de los aprendizajes con la intervención de muchas estructuras nerviosas? Cuando hablamos de memoria, que sabemos que es una capacidad intelectual, requiere de diferentes partes del cerebro, ¿verdad, chicos? Que ayer hemos estudiado. Por eso que es importante que a medida que uno va creciendo, va aprendiendo ciertos conceptos, movimientos que debes recordar para realizar ciertas actividades. Entonces, con la maduración, ¿cómo la maduración de las estructuras nerviosas condiciona que podemos aprender o que no podemos aprender a cierta edad? ¿Recuerdan lo que hablamos referente a cómo la niña o el niño va adquiriendo nuevas habilidades a medida que va creciendo, ¿verdad? Porque es más flexible. Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro va madurando. Entonces, tú ya tienes una idea para contestar esta pregunta. ¿Cómo, según los tipos de acción que deben realizarse, requiere diferentes tipos de memoria? Claro, ayer hablamos de memoria sensorial, largo plazo, corto plazo. Pero hoy nos hablaron dos tipos de memoria. ¿Recuerdas la que se utiliza para hacer capaz un paso de baile? ¿Verdad? Otra para expresarte en una exposición. ¿Recuerdas? La memoria es, exacto, declarativa e implícita. ¿Por qué determinados aprendizajes se pueden lograr solo cuando las estructuras nerviosas están aún elásticas? Creo que eso tiene mucha relación con la anterior pregunta que nos plantearon, ¿verdad? Porque a temprana edad, estas estructuras nerviosas son más elásticas y flexibles y se pueden modificar con facilidad, pero a raíz que vas creciendo ya es más difícil, ¿ok? Bien, chicos, entonces ya tienes nuevas ideas sobre la memoria, los aprendizajes y también acerca de la formación de los recuerdos y su almacenamiento.
Vamos entonces ahora a continuar. Para completar tu investigación, analiza la información que proporcionaste en el cuadro número 1 y trata de hallar una explicación sobre por qué aprendiste primero tareas físicas y después tareas que involucran capacidades para comprensión o otras igual de complejas. Si tú recuerdas, cuando leímos una lectura, el área del movimiento es la que más se va desarrollando cuando uno es más pequeño, ¿verdad? Y luego ya de las operaciones más complejas, ¿no? Como de las matemáticas. Entonces, ahora podemos marcar la respuesta y tú me puedes explicar qué aprendí primero en mi infancia temprana, aproximadamente a los 3 años. Entonces ya podemos aquí tener mayor idea, ¿verdad? Capaz a hablar, chicos, sí, a caminar, también. ¿Resolver problemas de matemática, tú crees? Claro, creo que aún no, ¿verdad? A esa edad aún no. ¿Patear una pelota? Sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? ¿Tú lo hiciste? Si es así, márcalo. Entonces, ¿qué habíamos dicho al inicio? Que ¿cuál es el área que en la primera infancia o en la infancia temprana se desarrolla más? Claro, es el área del movimiento. Entonces, explícalo y escriba que cuando nosotros iniciamos nuestra vida, ¿no? Vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Y nuestro cerebro también va a ir madurando. Mire qué importante es, y ya cuando vamos creciendo, por eso que ahora que tú estás en 6º grado, puedes realizar otras actividades, ¿verdad? De comprensión lectora, de desarrollar un problema. Bien, chicos. Entonces, te invito a que completes el siguiente mapa conceptual con la palabra motivación. Comportamientos motores, atención, músculos, estructuras del cerebro y edades tempranas. Eso vamos a nosotros a colocarlo donde corresponda. ¿Ok? Entonces, guíate de la información que has obtenido hasta el momento. De ser necesario, pide la ayuda a un familiar. ¿Ok? Entonces, ten en cuenta eso. El aprendizaje y memorización depende de muchos factores, ¿verdad? ¿Qué participan, chicos? ¿Participan numerosas? Ajá. ¿Qué hay en el cerebro? Muy bien, estructuras del cerebro, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende, chicos? ¿Cómo qué? Depende de la atención, muy bien, de los estados emocionales, de los receptores sensoriales. ¿Qué más? La maduración del área del cerebro. ¿Se consolida primero dónde, chicos? ¿En qué? Habíamos hablado que primero se da en las edades tempranas, ¿verdad? En los movimientos. Después vienen los comportamientos intelectuales, por ejemplo, ahora que tú ya estás más grande. Y la necesidad de conexiones que es mayor en, claro, cuando son las edades tempranas, ¿verdad? Y luego disminuye con el paso del tiempo. Entonces, tenemos, chicos, yo les he dado unas ideas para que tú puedas completar este mapa conceptual con las palabras claves que tenemos en ese cajón. Recuerda, motivación, comportamientos motores, atención, músculos, estructura del cerebro y edades tempranas. Entonces, te invito a que tú lo desarrolles. Ahora, ¿recuerdan cuál fue su hipótesis inicial? Ahora que ya tienen más claro todo lo que hemos aprendido, lo que hemos leído de nuestras fuentes, ¿cómo se relacionan los aprendizajes complejos con las estructuras del cerebro maduras y elásticas?
Ahora ya sabemos por qué se dice maduras y elásticas, ¿verdad? Entonces, creo que ahora tú puedes ya poner una hipótesis final. No te olvides añadir 1 o 2 argumentos para que sustenten tu respuesta. Lee atentamente y escribe en tu cuaderno o en una hoja de reuso una respuesta para cada pregunta. Para aprender y memorizar se necesita solo una o muchas estructuras del cerebro. Explica brevemente. Recuerda que necesita estructuras más complejas, ¿verdad? ¿Qué condición deben tener determinadas estructuras del cerebro para la memorización? Entonces te pido que también tú expliques brevemente según lo que has entendido. ¿Por qué ciertos aprendizajes se adquieren con mayor facilidad en edades tempranas? ¿Por qué es más difícil después? Y eso nos hemos dado cuenta, ¿verdad, chicos? Porque cuando eres más joven, más niño, hasta bebé, tú vas aprendiendo, ¿verdad? Tu estructura poco a poco va madurando. Cuando tú eres más pequeño, son elásticas y flexibles, ¿verdad? Y es más fácil modificarlo. Entonces, después es difícil. ¿Recuerdan el ejemplo que les di del abuelito? Bien, entonces chicos, yo los quiero felicitar porque hemos estado avanzando esta actividad. Todo lo que hemos hablado de este par de días con respecto a los recuerdos, de dónde se almacenan y qué órganos intervienen. Entonces, para ello te voy a invitar que tú compartas con tu familia tus aprendizajes nuevos. ¿Ok? Revisa tus anotaciones, invítalos a que te apoyen a que ellos observen tu mapa conceptual si estaba todo conforme. Explícales por qué es importante profundizar el conocimiento de la memoria. Ahora, en esta parte de reflexiona, te dejo con esta actividad. A ver, y dice, si deseas aprender a encestar en un aro de básquet, ¿de qué factores crees que dependerá que aprendas? Copia el siguiente tabla, el siguiente cuadro en tu cuaderno. Y dime, ¿tú es necesario estar motivado o motivada? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué va a generar eso en tu deseo de aprender? De que mi estado emocional se encuentre equilibrado. ¿Por qué? ¿Tú crees que aprenderás si estás nervioso, tenso, pensando en otras cosas? ¿De qué preste mucha atención? ¿Crees que es importante? Claro que sí, ¿verdad, chicos? Si yo no estoy atento, capaz cuando lance la pelota al aro, se vaya a otro lado. ¿De qué los órganos de mis sentidos se encuentren en buen estado? Siempre, ¿verdad, chicos? Si tenemos una buena visión, nos puede ayudar mucho a encestar el aro. De que mis músculos estén fuertes, por eso siempre es bueno hacer ejercicios y alimentarse sanamente. Ahora, quiero que tengas en cuenta esto sobre la confiabilidad del texto. Recuerda que hablamos de los autores del texto que pertenecen a una entidad de prestigio. El texto que leímos, les comento, es adaptado por Luis Aguilar del libro Aprendizaje, Memoria y Neuroplasticidad de Perú, de la Universidad Femenina, UNIFE. Entonces podemos dar fe que el texto que hemos leído es confiable. Los autores han sido citados en los libros, sí, como les estoy informando. Entonces, tenemos que viene de una universidad de prestigio, se ha citado en un libro y también ha sido publicado. Entonces,
gracias a Dios, tenemos nuestra fuente confiable. Entonces hoy día por eso hemos aprendido más. Lee estas preguntas y respondes en tu cuaderno. ¿Qué crees que ha sido para ti más fácil o más difícil aprender en esta actividad? ¿Qué crees que puedes hacer para que lo difícil puedas aprenderlo fácilmente? Entonces, chicos, escribe lo que tú piensas, lo que tú has vivido el día de hoy en esta experiencia de aprendizaje. Te quiero dejar con este breve mensaje. El agradecimiento es la memoria del corazón. Bien, chicos, si te gustó la clase del día de hoy, suscríbete a mi canal. Cuídense, nos vemos pronto.